Dimash nos quiere hacer llorar. No está moviendo los labios, sale todo de acá. No, la verdad que esto es tremendo. Siempre nos hace lo mismo. Después de mucho tiempo vamos a volver a reaccionar y a analizar musicalmente al príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Este video va dedicado especialmente a dos de las suscriptoras más leales y fanáticas de Dimash que tenemos en el canal, Rita y Miriam. Así que este video, donde vamos a analizar Ave María cantada por Dimash, va dedicada especialmente para ustedes. Así que dice de la siguiente manera. Tenemos una introducción bastante oscura. Por ahora vamos a avanzar un poco más para ver cuánto dura la introducción también, porque queremos escuchar al príncipe cantar y vamos a ver cómo lo hace, porque me comentaron que hay algo respecto a la letra en esta versión de Ave María, que es una obra conocidísima, si es la obra que yo creo que es. De punta en blanco Dimash. Como siempre te recomiendo utilizar auriculares para poder apreciar todo lo que estamos escuchando, porque hay muchos efectos sonoros que van y vienen de un lado al otro. Eso se llama panoramización o paneo y lo vas a poder disfrutar muchísimo mejor. Y vamos a ver cómo arranca a cantar Dimash. Bueno, Dimash nos quiere hacer llorar. La delicadeza con la que comenzó a cantar, ese salto sobre todo, que no es sencillo de hacer, y sobre todo en esos agudos prístinos, claros que tiene. Hermoso. Fíjate la apertura de la boca, como si fuera una O gigante, y no está moviendo los labios, sale todo de acá, es tremendo. El portamento que hace cuando salta de una nota a la otra, como arrastrando, como llegando lo más rápidamente posible, pero no hace, sino que como que arrastrar a todas las notas hacia esa última, le queda hermoso. Por ahora estamos en Fa menor. Es una tonalidad que ya la escuchamos a él en otros análisis que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Igor, mirá. Si usas auriculares vas a reconocer la reverberación que hay de fondo, que es un efecto que se le pone a todos los cantantes en vivo y en estudio para dar la sensación de espacialidad, de que está en un lugar en específico. Sobre todo en los finales de frase, escucha esta parte, por ejemplo. Él deja de cantar, pero sigue resonando su voz de fondo, que eso es a lo que llamamos reverberación, que es la resonancia que hay en cualquier espacio físico. Hermoso, además se metió el coro que está detrás. Ahora, y fíjate que hizo algo que se llama modulación. En música le llamamos modulación no al movimiento de la boca, al pronunciar correctamente las palabras, sino al cambio de tonalidad, al cambio de atmósfera sonora. Es como que tenemos un molde de torta y la torta puede ser de vainilla, de chocolate, pero sigue siendo una torta. La tonalidad es ese sabor distinto que tiene de acuerdo al gusto. Entonces, primero arrancamos acá, una tonalidad muy oscura, Fa menor. Y ahora pasó acá. Pero con la misma delicadeza característica y maravillosa que tiene Dimash. Y fíjate el vibrato que mete en la nota aguda, ¿no? Cuando llega hasta este sol de arriba o hasta este fa. Armónicamente, en términos musicales, no sé si el arreglo lo hizo Dimash o lo hizo Igor. Si tenés alguna información al respecto, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Pero es técnicamente simple, pero no tiene por qué, para ser bello, tener que ser complejo. Digo, esto es una de las características que siempre destacamos en este canal acerca de Dimash, que tiene la capacidad tremenda de poder hacer que algo simple suene no complejo, sino maravillosamente bueno. Escuchá ese cambio. Fíjate que la melodía de Dimash está cantando exactamente lo mismo que antes. No cambia, porque la melodía es una. La melodía es lo que está cantando él, ¿no? Que podemos reproducirlo en notas en el teclado. Pero hubo un cambio ahí que es maravilloso, que es este. Empieza así. Hace este movimiento que es tan épico, ¿no? Si algo tiene Dimash como característico también, sobre todo cuando trabaja mucho con Igor, es lo épico, lo distinto, lo irrepetible, lo único. Abre. Y
fíjate cómo siempre nos está moviendo en esa ligera tensión entre va a explotar esto, va a acrecentarse y vuelve a reducir el sonido de su voz. Eso es muy particular en él, que es muy difícil encontrarlo en otros cantantes. Si te gustaría de paso que escuchemos alguna otra canción de estas características, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. A mí por lo pronto me está haciendo acordar mucho a alguna de sus canciones originales, como por ejemplo Historia de un solo cielo, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción el análisis que hicimos de esa canción, que es maravillosa y tiene como una connotación así medio religiosa de alguna manera, ¿no? Como esto de la preocupación por el prójimo, por el otro. No, la verdad que esto es tremendo. Siempre nos hace lo mismo. Uno espera que se calme, que vaya tranquilo y no, el tipo tiene que introducir algo nuevo todo el tiempo. Me cansé. Nos vemos. Bueno, les pido disculpas, me dio un ataque medio neurótico, pero está todo bien porque a Dimash lo amamos y estamos fascinados con su maravillosa voz. Fíjate cómo ingresó la percusión, por eso te insisto que uses auriculares, porque uno puede apreciar cómo la voz de Dimash encaja perfectamente en ese contexto musical creado específicamente para él y hace que todo el contenido, desde su voz hasta la música, sea único y sea sobre todo agradable. Y por favor, la calidad interpretativa, esto ya lo hemos discutido en otros análisis, tiene un arte dramático tan incorporado como si fuera un cantante de ópera nato que sé que ha estudiado ópera y demás. Es tremendo como no solamente se queda con lo vocal técnicamente perfecto, sino que da un paso más y hace de la interpretación dramática de la actuación algo también maravilloso y único en él. Y cómo sostiene las notas ahí arriba, que además volvió a modular, nos fuimos a otra tonalidad. ¡No, God! Fíjate esto, por favor, qué interesante. Yo sé que a veces lo técnico puede ser un poco complejo o abrumador, pero lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. Él empezó en esta nota, que es el Fa, porque estábamos en Fa menor. Luego se fue a esta otra nota que se llama La, que está a 3, es la tercera nota desde Fa. Fa, Sol, La, tercera. Y ahora fue a Do, para ir a Do menor, que está también a una instancia de tercera de La. La, Si, Do. Fíjate que esto, perdón, acá, hizo una modulación que en música le llamamos modulación por tercera o en algunos casos modulación por mediante, en este caso cromática. Es un nombre que parece súper complejo, pero es simplemente saltar a 3 contextos distintos, tonalidades muy oscuras, pero que a él le quedan maravillosamente bien, sobre todo cuando llega... Y además fíjate que lo que decíamos antes, esto respecto a los acordes y los cambios que hacen que la voz de Dimash quede recubierta, quede protegida para que él pueda lucirse. La complejidad en la música en este caso no está en detrimento, no está contra la voz de Dimash, sino que está para enaltecerla, para destacarla, porque fíjate que por detrás de la música está ocurriendo esto. Digo, nos da la oportunidad no solamente de disfrutar de su maravillosa voz, sino también de apreciar música muy bien construida. Y me parece que ese también es el valor agregado de él. Porque entiendo que si vos sos fanático o fanática de Dimash, percibís todo esto, aunque sea inconscientemente. Por más que no entiendas nada de notas o de escalas, que no es necesario eso. Lo importante es sentarse a escucharlo y disfrutarlo. Con los ojos cerrados, viendo cómo hace las interpretaciones en vivo, que además hace un show tremendo. Digo, no es solamente técnicamente impoluto, sino que a nivel performance, a nivel artista de escena, hace las cosas muy, pero muy bien también. Hizo una escalita ascendente, fíjate, hizo esto. Llegó hasta un Fa, 1, 2, 3, 4, 5... Fa 6, altísimo, como el video de Ima Sumac que hicimos, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde llega hasta este Fa 6 también, que ya sabemos que Dimash tiene un rango
inabarcable. La verdad que no nos sorprende cuando hace estas cosas que para el resto de los seres humanos es prácticamente imposible sin mucho entrenamiento de por medio, pero él le sale naturalmente, como si estuviera hablando, como nosotros ahora que estamos hablando así sin ningún inconveniente. Bueno, él canta como los dioses sin inconvenientes. ¿Qué se le va a hacer? Algunos tienen ese don. Y resolvió. Hizo si, do, do. Y ha concluido esta maravillosa pieza. No dijo una sola palabra, pero fíjate todo lo que fue capaz de transmitir solamente con su voz. Si te interesaría que escuchemos y analicemos alguna otra canción interpretada por Dimash que aún no hayamos hecho, por favor déjala escrita debajo en los comentarios. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Si te interesaría que te dediquemos algún video en específico sin corte alguno, recordá que podés hacerte miembro del canal para poder solicitarlo. Y por lo pronto nos vemos en estos otros videos que tengo preparados sobre Dimash para vos. Chao.